Hola hermanos y hermanas, buenas tardes, soy Janet Mancera. Hoy quiero hablar acerca de un tema que titulé El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensemos. En Mateo 24:44 dice: Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Dice esta escritura que estemos preparados, porque el Señor Jesucristo vendrá cuando menos lo pensemos. En los días de Noé, Noé le predicó al pueblo y les decía que se arrepintieran, porque venían los juicios de Dios, venía un diluvio. La gente se le reía en su cara y se burlaban y no le quisieron creer. Así que todos murieron, solamente se salvó Noé y su familia y los animalitos que habían entrado en el arca. Hoy muchos no creen tampoco que Cristo ya viene. Se mofan de nosotros, nos dicen locos, fanáticos y una cantidad de cosas. Pero ya todas las señales se han dado, hermanos y hermanas. Las de Lucas 21, las de Marcos 13, las de Mateo 24. Solamente falta el arrebatamiento de la iglesia. El Señor nos saca de aquí y empiezan a caer sus juicios y castigos que están escritos desde el capítulo 6 hasta el 19 de Apocalipsis. Y ese tiempo de juicio y castigo coincide con el gran reinicio o nuevo desorden mundial del que habla Babilonia la Grande. La maldad y la corrupción de Babilonia es la que hace que todos los juicios y castigos de Dios vengan sobre la tierra. Benditos los que participemos en el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ser transformados y arrebatados al cielo, los que estemos vivos, y los santos muertos que han muerto en Cristo Jesús también se van a levantar. Todos vamos a irnos al cielo en ese momento glorioso y sublime, del cual puedes leer en 1 Corintios 15, 51 y 54, y también en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pobrecitos los que se queden del arrebatamiento y no participen de él, porque pues van a quedarse a padecer todas las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis que van a pasarle a las personas que se queden del arrebatamiento. Quiero analizar algunas escrituras que nos testifican que la iglesia será levantada antes de que ocurra el tiempo de tribulación de 7 años que viene para el mundo, que ya casi está a las puertas, porque el arrebatamiento está próximo a ocurrir, en cualquier momento puede suceder. Y debemos estar listos y preparados, como lo dice la escritura que leí al comienzo. Entonces, estas escrituras nos ayudan a saber que la iglesia no va a estar acá en el tiempo de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 al 11 dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La palabra de la paciencia del Señor son sus mandamientos. Las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó cuando vino acá a la tierra y que están escritas en la Biblia. Si nosotros nos estamos esforzando por guardar lo que Él nos dijo que hiciéramos en su palabra, Él nos guardará de la hora de la prueba. En la escritura no dice en la hora de la prueba, sino de la hora de la prueba. Hay una gran diferencia entre en y de. En es dentro, de es fuera. Y él usa la palabra de. Si dijera que nos guardará en la hora de la prueba, quiere decir que pasaríamos la tribulación, pero él nos guardaría y protegería. Pero dice que nos guardará de la hora de la prueba, o sea, vamos a estar fuera. La iglesia es levantada
y llevada al cielo, si analizamos bien esa escritura y entendemos bien el contexto bíblico. Por ejemplo, hermanos y hermanas, hoy estamos en principio de dolores. Las profecías se cumplen ante nuestros ojos. Vemos catástrofes naturales que ocurren en otras partes del mundo. Y si nos fijamos, es en países en donde la gente no tiene al Dios de la Biblia en sus corazones. No lo tienen, no creen en Él. Tienen cantidad de dioses diferentes, pero no creen en el Dios de la Biblia. Y cuando esas catástrofes naturales ocurren en el país en donde hay cristianos, creyentes o discípulos de Cristo, pues esas catástrofes no tocan a los cristianos, a los hijos de Dios. Tocan es a aquellos que le tienen en el olvido. Son parte de sus juicios, indudablemente, pero Él protege a sus hijos, a su iglesia. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le dice a Juan el Amado, en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1, le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Significa que la iglesia subirá al cielo y Dios nos mostrará las cosas que sucederán después del arrebatamiento. Y vamos a ver lo que sucede acá en la tierra, lo que viven las personas que no pudieron participar en el arrebatamiento. ¿Por qué no pudieron participar? Porque no quisieron arrepentirse de sus pecados ni recibieron a Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Y son definitivamente dos requisitos indispensables para poder participar del arrebatamiento de la iglesia. Y desde el capítulo 4 en adelante ya no se menciona a la iglesia para nada. ¿Por qué? Porque ya estamos arriba, en el cielo. Aleluya. Todo el capítulo 5 es testimonio de que la iglesia va a estar allá arriba en el cielo, mientras acá la gente vive el tiempo de tribulación de 7 años, tiempo de juicio y castigo, o semana 70 de Daniel. Me decía una vez alguien que es judaizante, que la Biblia no se escribió de una manera cronológica, sino en desorden. Pero Dios es un Dios de orden, hermanos. Y lo que les estoy diciendo les va a ayudar a saber con certeza que realmente el arrebatamiento es antes de que el Señor Jesucristo, que es el mismo Cordero de Dios, empiece a abrir los sellos de juicio. Entonces estos judaizantes por eso es que no creen en que el arrebatamiento va a ser antes, porque malinterpretan las escrituras. Ellos creen que ya los sellos fueron abiertos y que ya aquello que va en el brazo, ustedes ya saben que empezó en el 2020, es la marca de la bestia. Ellos dicen que eso ya es la marca, que están marcando a la gente. Pero realmente, hermanos, la palabra es concisa y clara. Dice en la mano derecha o en la frente. Por otro lado, hermanos, pues hay que tener definitivamente el Espíritu Santo con uno para poder entender las Escrituras. Y para que el Espíritu Santo esté con uno tiene que primero haberse arrepentido de los pecados, haber recibido a Cristo en su corazón como el Hijo de Dios y Salvador del mundo y estarse esforzando por hacer su voluntad. Entonces el Espíritu Santo nos ilumina, nos aclara el entendimiento, podemos comprender las Escrituras. De otra forma no vamos a comprenderlas y nos vamos a confundir y vamos a pensar como estas personas. Por otro lado, hermanos, la misma palabra de Dios dice que va a haber mucha tribulación como nunca antes ha habido en la tierra. O sea que lo que estamos viviendo ahorita es algo mínimo comparado a lo que viene. Y pues desafortunadamente quienes no crean en Cristo ya son condenados, es lo que enseña la palabra. Y esas personas se van a quedar acá, definitivamente. Y si siguen siendo incrédulos y no se arrepienten ni lo reciben como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, pues
Van a ir a parar al infierno y posteriormente al lago de fuego y azufre, porque son dos sitios diferentes. Yo hice un video acerca de eso. Les voy a dejar en el primer comentario de el link de ese video para que vayan a verlo. Cuando tenemos el Espíritu Santo con nosotros, hermanos, podemos comprender las Escrituras, porque Él nos muestra la verdad, nos orienta. Entonces, a partir del capítulo 4, ya no se nombra más a la iglesia, porque ya estamos arriba, observando lo que aquí está aconteciendo durante ese tiempo de 7 años del juicio y castigo. Analizando este otro versículo bíblico, nos damos cuenta que la iglesia no va a estar acá en la tierra para el tiempo de tribulación de 7 años que ya viene para el mundo. Dice en Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Los seres terrenales son los que podrán decir esas palabras, hermanos y hermanas, porque somos los que el Señor ha redimido y hemos sido comprados por su preciosa sangre derramada. Así que no son otras creaciones de Dios las que dicen esas palabras de esta escritura que cita el apóstol Pablo aquí, sino nosotros, la iglesia, que ya hemos pasado por esta vida y que estamos allá en el cielo, que ya hemos sido redimidos y arrebatados. Además, la escritura también dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La escritura bíblica está hablando claramente de la tierra. Ahora dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 lo siguiente, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Primero, la escritura bíblica menciona a los ángeles. Al resucitar o ser transformados seremos como los ángeles. Es lo que aprendemos leyendo Marcos 12:25 que dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Seremos como los ángeles. Eso dice la escritura. Habla también Apocalipsis 5:11 de los ancianos. Este apelativo ancianos se le daba a seres o se le da a seres terrenales, a la gente que es parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Y podemos leer en Santiago capítulo 5 versículo 14 esto, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y en Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces nosotros estaremos entre esos ancianos, entre esos millones y millones de ángeles alrededor del trono, hermanos. Fue la visión profética que tuvo Juan el Amado en ese momento. Nos vio a nosotros. Con el análisis de estos pasajes bíblicos podemos entender claramente que la iglesia, nosotros, los santos de hoy, estaremos en el cielo y no pasaremos la tribulación de 7 años, que comenzará justo cuando el anticristo, cuerno pequeño o asirio, confirme el pacto de paz con muchos. En ese momento inician esos 7 años de juicio y castigo. Pero eso va a suceder cuando ya la iglesia esté arriba en el cielo. Antes no, porque hay algo que se lo impide, y somos nosotros, la iglesia, y el Espíritu Santo que mora en nosotros. El adversario, el anticristo, no toleran tanta santidad.
tantas oraciones, tantos ayunos de fe, la lectura de la Santa Palabra, nuestras buenas obras. No puede aparecer al mundo hasta que la Iglesia Santa de Cristo Jesús no sea llevada al cielo. Entonces, el primer sello de juicio y castigo que el Señor abre es la aparición de ese cuerno pequeño al mundo. Y Él llega con una falsa paz, porque dice la Escritura en Apocalipsis 6, el primer sello de juicio que se abre, dice que Él viene en un caballo blanco con un arco sin flechas. Eso representa la paz, pero es una falsa paz. Y engañará a todo el mundo. Hará milagros y prodigios, pero esos milagros serán con tecnología, porque Él no es Dios. Solo Dios puede hacer reales milagros. Él no. Y el falso profeta que lo acompañará también hará milagros y prodigios. Entre comillas, milagros y prodigios. Engañarán a toda la gente que se quedó acá, que probablemente son todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué no están escritos? Porque no se han arrepentido ni recibido a Jesucristo en su corazón. Ahora analicemos otra profecía en Daniel 9:27, que habla del hombre de pecado o hijo de perdición, a quien también se le llama la abominación desoladora o el desolador. También se le conoce como el cuerno pequeño, el asirio o rey de Asiria. Él será el presidente de ese nuevo desorden mundial que prepara Babilonia. Él será el último dictador mundial que habrá. Entonces, dice la Escritura en Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador es el anticristo, es el cuerno pequeño o asirio. Dice el versículo que confirmará el pacto con muchos y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esas cosas solo se realizan en un edificio o templo. Es lo que hacían los religiosos judíos en el templo antes de que se lo acabaran en el año 70 después de Cristo, y es lo que justamente seguirán haciendo cuando el anticristo, cuerno pequeño o asirio, permita que vuelvan a construir su templo allá en Jerusalén. Van a seguir haciendo sacrificios y llevarán ofrendas. Entonces, esas cosas se hacen en un edificio, en un templo. El anticristo, cuerno pequeño o asirio, violará ese acuerdo de paz a la mitad de su gobierno de 7 años y profanará el templo que él permitirá que se construya. Y allá se sentará como Dios y se hará pasar como Dios. Dice en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y ya está ocurriendo la apostasía. ¿De quién? De la iglesia. Vemos todo lo que está pasando. Iglesias que ya están abrazando aquella agenda corrompida, malvada, anticristiana. Ustedes ya saben, la 2030. De aquella bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, o Babilonia la Grande. El templo de Dios antes era un edificio. El rey David quiso construirle una casa a Dios y dejó todo listo para que su hijo Salomón la construyera. Salomón la construyó, fue el primer templo que se hizo. Y allí se hacían los sacrificios y se llevaban las ofrendas.
Pero desde Pentecostés, el templo somos nosotros, la iglesia. Ese día se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los que creían en Cristo Jesús. Desde entonces, el templo de Dios o la casa de Dios somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Él mora en nosotros. Y eso lo podemos confirmar leyendo en Hechos 17:24, que dice que Dios ya no mora en templos hechos por manos humanas, que mora es en nosotros. Y podemos confirmarlo leyendo en 1 Corintios 3, del 16 al 17, en el capítulo 6, del 19 al 20, y en Juan 14, 23. Son cosas que no me invento, que están escritas en la santa palabra de Dios. Entonces, los judaizantes son los que están con el cuento de que ya la marca se empezó a poner y de que ya las personas que recibieron aquello, ¿sí?, ya el anticristo se sentó dentro de ellos, que porque nosotros somos el templo. No, porque la profecía estaba hablando de un edificio, del templo en donde se hacen sacrificios. Ahí está muy claro, hermanos y hermanas. Lo que pasa es que hay mala comprensión de las escrituras. ¿Por qué? Yo no sé. Quizás les hace falta una conversión más plena y sincera a Dios. Quizás les hace falta algo, no sé qué. Dios sabrá qué, pero Él ilumina a quienes realmente tienen un corazón contrito y sincero ante Él. A Él no podemos fingirle. Dios no puede ser burlado. Que ya nadie los confunda más, ni les diga que es que ya la marca se empezó a poner y que ya el adversario o su hijo, que es el anticristo, prácticamente se sentó en ustedes, que porque ya les metieron aquello. No es así. Ahora, si ya recibieron eso, ¿qué podemos hacer? Orar, pedirle a Dios que nos ayude, que nos libre de todo mal. Para Dios nada es imposible, hermanos y hermanas. Él lo puede todo. Y si ve en nuestro corazón un verdadero y sincero arrepentimiento, pues Él nos va a ayudar, lo sé, porque Él es un Dios amoroso. Él desea que nos salvemos en su santo reino. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y recibir a Cristo. Obviamente tener fe. Todo eso es producto de la fe, del creer. Lo que ha pasado con aquello que se recibió, que fue puesto en, ya ustedes saben, el brazo, es una iniciación al trans.uma.mismo. Es como una especie de pre-marca. Ya aquellas personas, la mayoría, ¿sí?, si no se arrepienten y todo lo que ya les dije, pues probablemente van a recibir la verdadera marca que vendrá durante esos 7 años de juicio y castigo, más exactamente a la mitad del gobierno de esta primera bestia de Apocalipsis 13. Porque es así como la profecía dice, que va a ser a la mitad de su gobierno cuando mostrará realmente quién es y empezará la persecución de los judíos y de los cristianos de ese entonces, de todos aquellos que se conviertan a Cristo Jesús. Él empezará a perseguirlos, y quien no se deje marcar, pues, que serán decapitados. Por eso no le deseo a nadie que se quede aquí, hermanos, por eso tenemos que luchar por irnos en el arrebatamiento, pero debemos tener fe. Y la fe nos motiva a arrepentirnos, a recibir a Cristo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y a mantenernos haciendo su santa voluntad. ¿Por qué estoy yo tan segura de que aquello que ya muchos recibieron lleva tecno.logía? Porque una de las bestias de esa organización que ustedes ya saben que domina el mundo y que tiene el número de la bestia en su logo camuflado, dijo en el 2020 en una entrevista que aquello llevaba tecno.logía,
y alteraría el A.D.N. Y eso también lo dijo un periódico muy importante aquí en mi país. Sacó la noticia. Tengo que hablar así en clave, ustedes ya saben por qué. A mí me eliminaron un canal ya en el 2022, así que me tengo que cuidar. El link para ir a Telegram está en la descripción del video, para quienes quieran unirse y puedan estar enterados con los ojos bien abiertos de las cosas que están pasando en el mundo. Los que pertenecen a esa organización anticristiana y transhumanista son bestias, hacen parte de la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué representan las 7 cabezas de esa bestia? Representan a 7 imperios que han existido. Hay un video que yo hice acerca de la estatua del rey Nabucodonosor. Dejaré también el link de ese video en el primer comentario de este para que puedan ir a verlo. Entonces, las 7 cabezas representan a 7 imperios que han existido acá en la tierra. Y los 10 cuernos de la bestia representan a 10 reyes o 10 naciones que se van a unir en un G10. Y de ahí, de esos 10 cuernos, surge el cuerno pequeño, el asirio o rey de Asiria. El anticristo, así se le conoce también. Y eso, nada de eso ha pasado todavía, hermanos. Por eso no podemos decir que ya la marca se está colocando. Pero sí debemos obviamente desconfiar. Pues, ¿de dónde procede todo ese mandato, esa agenda? De la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos más Roma. Roma es la mujer sentada sobre la bestia, de la que se habla en el capítulo 17 de Apocalipsis. Ambos conforman a Babilonia la Grande. Hay unos detalles que la gente pasa por alto y por eso creen que el arrebatamiento es al final del tiempo de la tribulación, cuando el Señor venga por segunda vez. Son eventos que deben cumplirse en el cielo, como el tribunal de Cristo, que es diferente al juicio ante el gran trono blanco. Es el juicio final que se llevará a cabo al final del periodo mesiánico milenial, que es el que viene después de este 6º milenio en el que estamos. Se deben realizar las bodas del Cordero. ¿Con quién? Con nosotros, que somos la novia. La iglesia es la novia del Cordero. Y todo esto va a acontecer allá en el cielo, mientras acá se vive la semana 70 de Daniel, o tiempo de la tribulación. Dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La iglesia será la que comparecerá ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo en ese momento estaba dirigiéndose a la iglesia y les estaba enseñando esto. Así que se refiere a nosotros. Nosotros, la iglesia, somos los que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Allá se nos van a dar galardones, premios. Cuando el Señor venga por segunda vez, ya vendrá con nosotros, la iglesia, ya con cuerpos perfectos y gloriosos y ya preparados para ser sacerdotes y reyes para Dios y servir acá en la tierra. Nosotros nos estaremos preparando allá en el cielo. Mientras acá se vive el tiempo de tribulación, allá nosotros nos estamos preparando, recibiendo galardones, todo ese tipo de cosas, para venir y servir acá después del tiempo de la tribulación, cuando inicia el periodo mesiánico milenial, tiempo en el cual pues los que sobrevivan del tiempo de tribulación que ya viene para el mundo pasarán al milenio y serán los mortales de ese tiempo. Dice en Apocalipsis 5:10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Para que quede claro lo que dije de los sobrevivientes del tiempo de la tribulación que pasarán a vivir en el milenio y que serán los mortales de ese tiempo, podemos leer en Zacarías
capítulo 14, versículo 16, que dice: Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. En esta escritura bíblica dice que todos los que sobrevivieron de las naciones que irán contra Jerusalén en la guerra de Armagedón, irán cada año a adorar al Señor Jesucristo a Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. Esta es una profecía que se le dio al profeta Zacarías. ¿Y por qué estoy tan segura de que ya estamos en el fin de esta sexta dispensación de los tiempos o sexto milenio en el que estamos? Por todo lo que les he dicho, por esa élite que está detrás de un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión, por las profecías que se han cumplido. Les invito para que vean un video que llamé La profecía de la higuera y la élite. Les dejaré también el link en el primer comentario de este video para que vayan a verlo y así puedan comprender bien acerca de esa profecía de la higuera y acerca de la élite. Aunque ya aquí les he dicho muchas cosas, pero vayan y vean el video. Es importante, hermanos, que vean esos videos. Ahora, el tribunal de Cristo es diferente al juicio final ante el gran trono blanco, porque en ese juicio ante el gran trono blanco estaremos nosotros, los santos, participando como jueces y vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Y eso lo podemos leer en 1 Corintios 6, del 2 al 3, que dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Esa es otra de las razones por las cuales Lucifer nos odia, no nos quiere, porque vamos a juzgarlos a ellos también, al mundo y a los ángeles. Entonces, en el tribunal de Cristo, vamos a comparecer ante Cristo nosotros. Pero en el juicio final, ante el gran trono blanco, al final del milenio o del periodo mesiánico milenial, nosotros vamos a participar como jueces. O sea, con todas estas pruebas que les he dado bíblicas, no pueden ya dudar más acerca de que de verdad la iglesia de Cristo estará en el cielo, mientras acá los que no participaron del arrebatamiento vivirán ese tiempo de juicio y castigo que viene para el mundo. Hermanos y hermanas, el tiempo se agota, el tiempo de la gracia. Prediquemos a otros para que se entere de todas estas cosas. Les pido el favor que compartan el video. Yo no busco fama, ni aplausos, ni nada de eso. Ustedes saben que yo no pido ni un solo centavo, ni siquiera por los videos. No monetizan. A nadie le pido dinero. Lo que hago lo hago por amor a Dios, por amor a mis semejantes y porque quiero que sean salvos. Porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y no quiero que la gente por falta de conocimiento no sea salva. Entonces, por eso me tomo este trabajo de hacer todo este tipo de cosas, para ayudar a mis hermanos, para que sean partícipes también del arrebatamiento de la iglesia. Les invito a que perseveremos en la oración, en el ayuno y en el estudio de la Biblia. Dejaré otro link de otro video que habla de la oración y el ayuno, para que puedan aprender también acerca de estas cosas. Ahí en el primer comentario de aquí abajito. Es importante, hermanos, que aprendamos a orar correctamente, a ayunar correctamente. No es matarse de hambre, hermanos. Vean el video para que aprendan cómo se ayuna. Dejaré el enlace también acá abajito, en el primer comentario de para que puedan ver todos esos videos, hermanos. Es importante que los vean y que aprendan, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios perece y es llevado cautivo. Y yo no quiero que ustedes perezcan, quiero que sean libres, que sean felices y que nos podamos ir en el arrebatamiento todos. Despojémonos del orgullo, hermanos, de la altivez, de la soberbia, de todas esas cosas que nos hacen indignos ante Dios. Necesitamos limpiarnos de todo eso. Por eso debemos orar mucho,
ayunar, estudiar las Escrituras todos los días. No dejemos de hacer estas 3 cosas que son tan importantes para nuestra salvación y para mantenernos calientes y no ser tibios, porque la palabra dice que a los tibios el Señor vomitará de su boca. Quiero terminar este video con una escritura que me encanta y que dice mucho, hermanos. Y se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 al 6, y dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? El día del arrebatamiento, hermanos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que no tienen a Cristo en su corazón duermen, no lo esperan. Esperémoslo. Seamos sobrios y velemos. ¿Cómo? Haciendo las cosas que a Dios le agradan. Orando, ayunando, estudiando su palabra, amando y sirviendo a nuestro prójimo, manteniéndonos sin mancha de este mundo corrompido, esforzándonos por guardar sus mandamientos. Dejaré el link de otro video que hice que habla acerca de los mandamientos. Es importante que aprendamos a conocerlos bien para que los guardemos. Y bueno, hermanos y hermanas, hasta acá las cosas que quería comentarles. Quedó un poquito largo el video, pero era importante que tocara estos temas para aclararles que realmente no vamos a pasar la tribulación, que vamos a estar en el cielo y que en cualquier momento el arrebatamiento va a suceder y vamos a estar allá y vamos a ver lo que va a pasar aquí, los juicios y castigos que van a caer sobre las personas que se queden acá y que no participen del arrebatamiento. ¿Qué tienen que hacer para poder participar? Ya les he dicho durante todo el video. Arrepentirse, recibir a Cristo en su corazón y empezarse a esforzar por hacer su voluntad. Orar a menudo, ayunar más seguido, estudiar la palabra de Dios todos los días, amar y servir al prójimo, mantenernos sin mancha de este mundo, esforzarnos por guardar los mandamientos de Dios. No se les olvide ver el primer comentario de este video aquí abajito, donde voy a dejar los links de los videos que les recomiendo que puedan ver, para que puedan prepararse, hermanos, espiritualmente y no estén dormidos, como dice la Escritura. No durmamos como los demás. Dios les bendiga, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Que su paz y gracia nos acompañe. En el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén.